está muerto. Cristo no está muerto. Ay, pero que mi Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos, lo siento en todo mi ser. Y Cristo no está muerto. Ay, pero que mi Cristo no está muerto. No, mi Cristo no está muerto. Lo siento, lo siento, lo siento en todo. Ahora di conmigo fuerte. La tengo, sí la tengo. Yeah, la tengo, la tengo. La unción que está sobre mí, gloria a Dios porque la tengo en mi vida. La tengo, sí la tengo. La tengo, la tengo. La unción que está sobre mí, gloria a Dios porque la tengo. Ahora dice, hay un gozo que no puedo parar. 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 Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Hay un gozo que no puedo parar. Dilo. Hay un gozo que no puedo parar. No, no. Hay un gozo que no puedo parar. Hay un gozo que no, no. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Yeah. Dilo fuerte. Danza hija de Sión. Danza tu creador. Pero danza hija de Sión. Y danza tu creador. Gózate. ¿Por qué? Porque Él reina. Él vive. Él reina. Él vive. Él vive. Él reina. Él vive. A ver que se oiga pueblo. Danza hija de Sión. Y danza tu creador. Pero danza hija de Sión. Y danza tu creador. Gózate. Porque Él reina. Él vive. Él reina. Él vive. Él vive. Él reina. Él vive. Danza. Danza hija de Sión. Pero danza tu creador. Pero danza hija de Sión. Y danza tu creador. Gózate. Gózate, yeah. Gózate, gózate, hey. Dios les bendiga, amados del Señor. Nos encontramos aquí una vez más reunidos en este culto virtual y hoy nos encontramos meditando y celebrando uno de los acontecimientos más bellos y hermosos que le pudo pasar a esta tierra, que pudo llegar a esta humanidad. Y nos encontramos meditando, reflexionando, celebrando lo que es la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy pues quiero compartir una palabra en la cual el Señor nos da para que reflexionemos, para que celebremos y que caminemos por ella. Queremos bendecirle en esta hora en el nombre de Jesús y vamos a orar para dar inicio a este tiempo hermoso y glorioso. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por una oportunidad más que tú nos das de presentarnos delante, Señor, de tus hijos, delante de tu creación, delante de esta humanidad, Padre, que necesita conocerte cada día más, que necesita, Señor, escuchar una palabra que los llene de fe, porque la fe es muy importante, la fe hacia ti, Señor, porque sin fe no podemos agradarte. Es necesario que tengamos fe para acercarnos a ti
y recibir esas recompensas que tú tienes, Señor, para aquellos que te buscan, para aquellos que se acercan a ti, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos. Te damos gracias, Dios, por tu amor. Gracias, Señor, por enviar a tu Hijo Jesús a la tierra y darnos ese modelo que tenemos para seguir de vida, Señor. Gracias por esa muerte, por el derramamiento de su sangre, Señor. Padre, que ha anulado todo el acta, todo decreto que había en contra de nosotros y lo ha crucificado en esa cruz y nos ha dado la oportunidad de tener una vida nueva. Gracias por levantarlo con poder de la muerte. Gracias por resucitarlo, porque hoy sabemos que Él no está muerto, sino que Él está vivo, Señor. Y esa resurrección, Señor, nos da poder a nosotros y nos da una hermosa promesa, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, yo bendigo cada hogar, cada familia, que tu Espíritu Santo, Señor, sea manifestado en medio de nosotros, en el nombre de Jesús. Y hoy vamos a hablar acerca de Jesús, la resurrección y la vida. Vamos a leer Juan, capítulo 11, versículo 25 al 27. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Amén. Como le decía, estamos en una semana la cual recalcamos que está bien tener un tiempo para agradecer, para meditar en el Señor. Pero también este tiempo de una Semana Santa es un tiempo para tomar una decisión, porque Dios nos está llamando a tomar una decisión. Dios no quiere que tengamos una Semana Santa, una semana en la cual alabemos, iniciemos con un domingo de Ramos, alabando al Señor, reconociéndolo como ese Salvador, cantando Hosana, Hosana, y luego entramos en esa reflexión de la muerte, crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Él quiere que nosotros tengamos presente esa gran obra que Él hizo todos los días de nuestra vida. Hay personas que en esta semana se guardan de adulterar, de fornicar, de mentir, de molestarse, se guarda de tantas cosas, tiene deseo de hacer el bien. Pero ¿qué pasa cuando pasa esta semana? Amén. Es bonito y es agradable ante Dios que nosotros tomemos la decisión de tener una vida santa para Él. Y sí podemos tener una vida santa, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Si Cristo está en nuestras vidas, vamos a poder tener esa fuerza, ese valor para hacer todo lo que el Señor nos ha dejado en su palabra para hacer. Amén. Mientras Jesús caminó en esta tierra, Él caminó bajo la dirección de Dios en obediencia, y Él tuvo una vida y un ministerio impresionante. La Biblia dice que Dios ungió a Jesús con su Espíritu Santo y le dio poder, y que mientras Jesús estuvo en la tierra anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos de todo tipo de enfermedad, liberándolos de opresiones demoníacas. O sea, Jesús hizo tantas cosas hermosas, impresionantes. Fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y el Señor quiere que nosotros tengamos una experiencia con la vida de Jesús, que nosotros tengamos una experiencia con su muerte y también una experiencia con la resurrección, porque cada cosa que Jesús hizo en esta tierra nos deja un ejemplo a nosotros a seguir. Cada cosa que Jesús hizo en esta tierra, lo que Él ganó, lo que Él venció, Él lo ganó y lo venció para entregárnoslos a nosotros, para que nosotros tengamos esa vida que el Señor tuvo. Si Él pudo, también nosotros podemos. Jesús hizo muchas cosas maravillosas, extraordinarias, y la gente preguntaba: ¿quién es Él?
¿Quién es este que hace callar a los vientos? ¿Quién es este que tiene poder para sujetar a los demonios? ¿Quién es este? La gente se preguntaba y lo buscaba y lo seguía porque en Jesús había respuesta para sus necesidades. Y ese Jesús murió y resucitó. Hoy estamos celebrando que Él no está muerto, que Él no está en una tumba, Él resucitó. Y ese mismo Jesús está hoy en medio de nosotros a través de su Espíritu Santo. Él sigue liberando, Él sigue sanando, Él sigue dándole libertad a los cautivos, Él sigue levantando muertos. Jesús sigue en medio de nosotros. Y la gente se preguntaba, aún los religiosos de ese tiempo se preguntaba, ¿quién es este? Y en 7 ocasiones Jesús se presentó a estas personas que preguntaban como el yo soy. Él es el yo soy. Y usaba metáforas para él ilustrar y dar ese mensaje, darle esa respuesta que la gente se hacía. En esta ocasión él decía, yo soy la resurrección y la vida. Amén. Jesús dijo que él era el camino, la verdad y la vida. También dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Jesús también dijo, yo soy la vid verdadera, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta. Todo yo soy, con esas ilustraciones, hablaba de ese gran propósito que Él tenía en la humanidad, y era de salvarla. Jesús vino a salvarnos del pecado, a salvarnos de la muerte. La Biblia describe, amén, que por un hombre entró el pecado y la muerte a la humanidad. Y por Adán, por ese hombre, la humanidad ha sufrido esa consecuencia, esa desobediencia, estar separado de Dios. Amén. Una vida lejos de Dios es una vida que nos hacemos tanta pregunta, donde hay un vacío original, un vacío que solo Dios puede llenarlo a través de Jesús. Y Jesús vino y se presentó a la humanidad como ese Salvador. Jesús vino a salvarnos del pecado y de la muerte. Por un hombre entró el pecado, pero por un hombre entró la salvación, entró la solución, entró la esperanza. Y ese hombre es Cristo Jesús. Jesús es el único que nos puede salvar a nosotros. Amén. Dios es un Dios justo. Amén. Es un Dios de oportunidades. La humanidad le falló a través de Adán. Adán desobedeció, Adán le falló, y ese pecado desencadenó una herencia a todo hombre, a todos los hombres. Por ese pecado que Él le abrió las puertas, lo heredamos todo. Pero Dios es tan justo. Hay personas que dicen, pero ¿por qué Adán hizo eso? Por la culpa de Adán. Es más, hay gente que chistosamente dice, el día que vaya al cielo voy a regañar a Adán. Hay gente que lo maldice. Amén. Pero así es el hombre. Ese es el hombre. Lo que hizo Adán lo pudo haber hecho cualquier otro hombre. Y Dios es un Dios tan justo. Amén. Que se hizo hombre. Dios se hizo hombre para habitar en medio de nosotros. Amén. Y para demostrarnos que si un hombre falló, pecó, desobedeció, otro hombre vino a hacer la justicia de Dios, vino a caminar en la obediencia a Dios. Y por este hombre hoy nosotros tenemos esperanza en Cristo Jesús. Qué bueno es Dios. Dios es bueno. Amén. Qué bueno es Jesucristo, que se entregó para que hoy nosotros tengamos la oportunidad de tener una vida nueva, una vida diferente. La Biblia dice, amados, que el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Todos los hombres hemos pecado, todos estamos separados de la gloria de Dios humanamente, pero a través de Cristo Jesús hay redención.
A través de Cristo Jesús hay vida y vida eterna. Por un hombre entró el pecado y todos somos pecadores. Nadie puede decir yo no soy pecador. Nadie puede decir yo soy mejor que otro. Los pecados, el color de los pecados no nos hace más ni menos pecadores. Las acciones no nos hacen más ni menos pecadores. Todos delante de Dios, Dios nos ve como pecadores. Pero cuando nosotros creemos en Jesús, aceptamos a Jesús, ya Dios no nos ve a nosotros, ya Dios no ve nuestra humanidad, nuestras debilidades, nuestras inclinaciones al pecado. Él ve a Cristo Jesús, ve esa sangre derramada que se derramó para perdón y limpieza de nuestros pecados. En Romanos 6, versículo 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La resurrección de Jesús nos da vida eterna. La resurrección de Jesús nos da una nueva oportunidad de vivir eternamente con Dios. Amén. La paga del pecado es muerte. Es de esta muerte la cual Jesús hablaba que Él nos vino a salvar. No es la muerte física. La muerte física, la muerte física del hombre da un ejemplo de lo que es la muerte espiritual. La muerte física nos habla de la muerte espiritual. Cuando el alma sale del cuerpo, se da la muerte física. Amén. Y cuando una persona en esta tierra muere sin conocer a Jesús, muere sin Cristo en su corazón, se da la muerte espiritual, donde te separas de Dios para siempre. Hay un lugar donde van las personas que mueren sin Jesús. Un lugar de tormento, un lugar de angustia, un lugar de desesperación, que luego que tú llegas a ese lugar no hay esperanza de salir de ahí. Déjame decirte, por mucho tiempo se ha hablado de que hay un lugar de purificación conocido como el purgatorio, donde las almas son limpiadas y purificadas para ir al Padre. Pero déjame decirte, Jesús dijo que el que cree en Él no tendrá muerte. Si nosotros creemos hoy en Jesús en vida, porque hay que creer en vida, no después de muerto. Si nosotros creemos en vida, somos purificados en esta vida y por medio de Jesús hay vida eterna. Por medio de Jesús podemos llegar al Padre. Luego que la persona muere, cual haya sido su caminar en esta tierra, irá, porque hay dos lugares eternos: el lugar de vida eterna y el lugar de muerte eterna. Nadie quiere ir para el lugar de muerte eterna. Pero déjame decirte que para evitar llegar a ese lugar hay que creer en Jesús, hay que aceptar al Señor Jesús en nuestras vidas, en nuestros corazones. Jesús vino a salvarnos de esa muerte eterna. Jesús vino a rescatarnos de esa muerte eterna. Él vino a darnos la oportunidad de que nosotros escapemos de ese camino que lleva a la perdición. El remedio para este mal, muerte, pecado, es aceptar a Jesús. En Juan 14:6, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El pecado y muerte espiritual dejó al hombre en un vacío. Dejó al hombre lleno de tanta confusión y de tantos temores. Y el hombre se va por ahí buscando cuál es el camino que le va a dar esa paz, esa seguridad, cuál es la verdad que necesita saber. Amén. ¿Cuál es la verdad? Pero Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El hombre busca la verdad. El hombre busca el camino. El hombre busca la vida plena en muchas cosas de esta tierra. Amén. Y hay muchos engañadores que se han levantado en esta tierra. Hay muchos falsos profetas, falsos cristos que ofrecen a esa humanidad confundida, a esa
humanidad atemorizada por causa de vivir lejos de Dios, del pecado, de la muerte espiritual, les ofrece tener el verdadero camino, les ofrece la vida, les ofrece la verdad de Dios. Pero Jesús dijo, yo soy, amén, solo Jesús es la verdad, solo Jesús. En Hebreos 10, versículo 20, la Biblia expresa que Jesús, por el derramamiento de su sangre, abrió un camino nuevo, un camino vivo. Antes que Jesús viniera a la tierra, amén, el camino estaba cerrado para el hombre. Dios estaba preparando a la humanidad, hablándole de que venía ese Salvador, que venía la justicia de Dios a la tierra. Tomó a un pueblo que es el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, le reveló el plan que tenía para la humanidad de salvación. Y por muchos años se predicó de que venía el Mesías, venía la redención, y luego llegó esa redención a través de Jesús. La Biblia también dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todo aquel que creyeron en el Hijo de Dios, que creyeron en Jesús, se le dio la potestad de ser hechos nuevas criaturas, de ser hechos hijos de Dios. Dios le ha dado autoridad y poder para vencer el pecado, para vencer las debilidades a todo aquel que cree en Jesús de todo corazón. Jesús con su muerte, amén, nos abre un nuevo camino, nos da un acceso a la verdad, nos da un acceso a la vida. Él nos permite llegar a Dios, porque Él dice que nadie va al Padre si no es por Él. Jesús rasgó ese velo que nos separaba, ese velo llamado pecado. Jesús lo rasgó para que nosotros entráramos ahora a tener una relación con el Señor, amén. Pero para nosotros beneficiarnos, porque esto no es solamente, bueno, Jesús lo hizo y ya yo tengo vida eterna, ya Jesús murió y yo no voy a morir eternamente, Él pagó el precio por mis pecados. Pero mira, si nosotros no creemos, si tú no crees en el Señor, no es creer en Dios, es creerle a Dios, caminar bajo ese camino, porque es un camino nuevo. En ese camino no podemos andar como nos da la gana, no podemos vivir como nos da la gana. En ese camino nuevo que lleva a la eternidad, que lleva a Dios, tenemos que vivir bajo los mandamientos de Dios. Tenemos que vivir en comunión y en relación con Dios. Dios no es un Dios que está lejano, Él es un Dios que está cerca de nosotros. Pero es el pecado el que no nos deja disfrutar de ese Dios amoroso, de ese Dios bueno. Entonces, ¿qué nos pide el Señor para nosotros entrar en ese camino nuevo? Para nosotros entrar en ese camino vivo. En Hebreos 10, versículo 22 dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amado, amada, entre por el camino de Jesús. Si tú no has tomado la decisión, entra en el camino del Señor. Y si tú has creído y has entrado en ese camino, sigue caminando, sigue perseverando. Hay momentos en este camino cuando tenemos esa experiencia con la vida de Jesús. Jesús dijo que el ladrón, que el enemigo, que el diablo vino a matar, hurtar y destruir, mas Él había venido a dar vida y vida en abundante. Antes de nosotros conocer a Jesús, teníamos una vida donde estábamos deprimidos, vacíos, podíamos tener muchas cosas. Hay personas que tenían muchas cosas y aún sentían ese vacío en su corazón. Había personas que por estar en busca de la verdad, en busca de cómo llenar ese vacío en su corazón, se entregaron a falsas religiones, cayeron en vicio, hicieron tantas cosas. Amén. Y así fue nuestra vida antes de venir a Jesús. Amén. Cuando tenemos una experiencia con ese Jesús, porque Jesús es real, como le dije, a través de su Espíritu Santo, en medio de nosotros, podemos conocer a Jesús,
podemos conocer lo que dice su palabra, que Él ha venido a dar vida y vida en abundante. Y muchos hemos tenido esa experiencia de esa vida abundante y le entregamos nuestra vida a Jesús y comenzamos a caminar un camino que al principio parece fácil. Al principio Dios pues nos da tanta demostración de que Él está allí, pero a medida vamos caminando hay que seguir creciendo. Al principio somos bebés espirituales, somos niños, así nos ve Dios, y a un niño pues se trata con delicadeza, con cuidado. Pero a medida va creciendo hay que darle alimento más sólido, a medida va creciendo hay que darle aprendizaje para la vida. Y llegan esos momentos en los cuales empezamos a experimentar lo que Jesús experimentó antes de morir. Antes de morir, porque ese era el propósito de Jesús. Él padeció, se sintió triste, Él sabía lo que le esperaba. Ir a la cruz no era fácil. Morir por la humanidad no iba a ser fácil. Y Él estaba en un cuerpo humano, en un cuerpo como el tuyo y el mío, lleno de emociones, lleno de debilidades. Así estaba Jesús y Él sintió tanta tristeza. En ese momento, antes de morir, Jesús fue traicionado, fue negado, no por cualquiera, por un amigo, por sus amigos. Fue abandonado el Señor y Él experimentó todo eso. Y luego fue apresado, fue condenado a la muerte. Y en ese caminar, en ese lapso de tiempo antes de llegar a la cruz, Jesús no se quejó, no se lamentó. Él tomó, como dice la Biblia, esa posición de siervo. Él se humilló hasta lo sumo. Él no condenó a nadie, Él no maldijo a nadie. ¿Y cómo Él pudo lograr eso? Caminando con el Señor. Y a veces nosotros como cristianos tenemos que llegar a esos procesos en nuestras vidas, donde tengamos que tener experiencia a veces de dolor, de sufrimiento, de traiciones, de tantas cosas, de necesidad, que lo único que va a lograr es llevarnos a crecer y obtener la victoria, así como Jesús la tuvo. Y hay hermanos en el caminar que se han quedado en las pruebas, se han quedado en las adversidades. Amén, se han quedado en el Getsemaní llorando, no se han fortalecido en la oración y no se han levantado a hacer la voluntad del Señor. Si tú eres que te encuentras en esta posición, déjame decirte que si Jesús venció, si Él no se rindió, Él te dejó un ejemplo. Si Él pudo, también tú puedes. El Señor dijo que en este mundo íbamos a tener aflicción, pero que confiáramos que Él venció al mundo. Todo lo que en el mundo hoy te pueda estar afligiendo, entristeciendo, confundiendo, Jesús lo venció. Y Él extiende su mano para ti en esta hora y te dice: toma mi mano, que yo te ayudaré a vencer tristeza, a vencer temores, a vencer angustia, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Y hoy hablamos de la resurrección, porque sin muerte no hay resurrección. Jesús no hubiera podido resucitar y quedar coronado eternamente como el Rey de la Gloria si antes Él no hubiera muerto. Y Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí no morirá eternamente. Todo lo que Jesús logró, Él lo logró para que nosotros lo obtuviéramos, para que nosotros nos apropiáramos de eso. Y tenemos que tener mucha similitud en la vida, en la muerte y en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La Biblia dice en Proverbios 14:12: hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Así es el camino del hombre, a su parecer. Y Dios te está invitando a que camines el camino de Jesús, porque ese es el camino que te lleva a la vida eterna. El camino del hombre es el que lo lleva a la perdición. Toma la decisión de seguir el camino del Señor, esforzándote hacia adelante. No te salgas del camino. Dígale que está a su lado, a su hijo, a su esposo, a cualquier familiar. Dígale: no te salgas del camino. Juan 11, versículo 26 dice: todo aquel que cree en mí, todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Él le hizo una pregunta a la hermana de Lázaro. Cuando Lázaro había muerto, ella estaba angustiada por esa muerte. Y Él le habló de la resurrección.
y le preguntó, ¿tú crees en esto? Yo te hago esta pregunta en esta hora. ¿Tú crees que esto es posible? Dice que todo aquel que vive, mientras estamos vivos, es la hora de creer. La hora de creer es ahora que estamos aquí respirando. Después de muertos no hay oportunidad para creer. Es ahora. No dejes para mañana ni para el futuro lo que tienes que hacer hoy. Toma la decisión de aceptar a Cristo. Hay personas que piensan que tienen que cambiar algunas cosas para aceptar a Jesús. Pero la verdad es que aceptamos a Jesús y luego vendrán los cambios. Hay personas que no se sienten preparadas. Saben que el camino de Jesús es el camino, es la verdad, es la vida, es el camino que quieren. Pero no quieren soltar aquellas cosas que lo atan. Pero déjame decirte, si tienes vida hoy es la oportunidad. Mañana tú no sabes si vas a tener esa oportunidad. Al tercer día Jesús murió y al tercer día fueron una de sus seguidoras, fueron a la tumba. Jesús le había hablado de que era necesario que él muriera, que padeciese, pero que también él iba a resucitar. Y cuando Jesús murió, sus discípulos, sus seguidores, muchos se turbaron, se angustiaron, se sintieron, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y no entendían que era necesario lo que estaba pasando. Y al tercer día fueron unas mujeres a donde estaba la tumba de Jesús. Fueron con unas especies, dice la Biblia, a embalsamarlo, a perfumarlo. Amén, como era la tradición en esos tiempos. Y cuando ellas llegaron muy de mañana, muy temprano, se encontraron con que la piedra que tapaba el lugar donde Jesús estaba sepultado había sido movida. Y en ese lugar se encontraban dos varones con apariencia resplandeciente como los ángeles, ¿verdad? Y dice que ellos le dijeron, ¿qué buscan? Le dieron una gran noticia. En Lucas 24, versículo 6 dice, no está aquí, más bien ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando estaba aún en Galilea. Mire, todo lo que Jesús habló estando en vida, muchas cosas se han cumplido. Podemos decir que la mayoría se ha cumplido. Todo lo que Jesús habló que iba a pasar, pasó. Y ha quedado registrado en la palabra. Y sus discípulos, en los evangelios, en el libro de Hechos, daban testimonio porque ellos estuvieron ahí y tuvieron esa experiencia, que todo lo que Jesús había dicho y hecho se había cumplido. Y ellos animaban a otros para que creyeran, porque venía otra cosa que faltaba, otra profecía, otra palabra. Así como Jesús resucitó, dice que él apareció a muchos por un tiempo y después fue ascendido, subió al cielo y se sentó a la diestra de Dios y le dio la promesa a ellos que predicaran la palabra, que hablaran de él, que todo el que creyere sería salvo y si fuere bautizado, y dejó tanta autoridad a sus discípulos. Pero le dijo que también él iba a volver. Él iba a volver un día a buscarlo a todos los que habían creído. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Jesús, la resurrección, la muerte y la resurrección física de Jesús garantiza nuestra regeneración. Garantiza nuestra justificación. Somos justificados por Cristo Jesús. Y también garantiza la resurrección de los muertos. Hay algo que falta por cumplirse, como le decía. ¿Qué es lo que hay que hablar? Ya en el mundo ha quedado marcado por un antes de Cristo y un después de Cristo. Nosotros personalmente tenemos que tener también en nuestras vidas nuestro antes de Cristo y nuestro después de Cristo. No puedes estar sin Cristo. No puedes estar sin el Señor. Necesitamos estar con Jesús. Jesús quiere traer un antes y un después en nuestras vidas para testimonio. Y hay promesa de que Él volverá. Por eso que el Señor nos habla en este tiempo de hablar de su venida, preparar al pueblo, alertar al pueblo. Amén. No podemos seguir recitando la palabra de cosas que ya pasaron como una historieta, como un cuento, como un relato solamente. Amén. Si estamos aquí recordando la vida
la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo no es solamente por conocimiento, sino porque el Señor dejó esto escrito para que nosotros tengamos esa experiencia. Jesús no solo quiere que creamos en Él, sino que seamos imitadores de Él. Jesús tuvo una vida de poder y vino para que tuviéramos esa vida. Jesús padeció, soportó, se entregó para salvación de muchos, y nosotros también podemos vivir esa vida que Él vivió. Jesús llevó una pesada cruz y fue crucificado en ella. Con Cristo podemos lograrlo. Jesús dijo que el que quiera venir en pos de Él, el que quiera seguirlo, dice que niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígale cada día. Tenemos que seguir las pisadas del Señor. Jesús se negó a hacer su voluntad. En medio de la tristeza, el dolor por lo que Él sabía que iba a padecer, Él le dijo al Señor que no se haga como yo quiero, sino que se haga su voluntad. Y así mismo debemos decir nosotros: deja de hacer tu voluntad, deja de caminar tus caminos, porque tu voluntad y tu camino solo te llevarán a la perdición. Tenemos que tomar la voluntad del Señor. Tenemos que desear y rendirnos a los pies de Cristo en este momento para que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas. Jesús dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame cada día. Tenemos que tomar esas debilidades y ponerla a la disposición del Señor. Pablo decía, como predicaba el pastor en el culto pasado, Pablo decía que con Cristo estaba juntamente crucificado. Tenemos que llevar la cruz, tenemos que crucificar en esa cruz, amén, nuestros pecados, nuestras maldades, nuestros deseos engañosos, porque como humanos tenemos malos deseos y deseos que se inclinan al pecado, a la maldad. Y ya usted sabe que la paga del pecado, el resultado del pecado, es la muerte eterna. Y tenemos que seguir al Señor no solo en una Semana Santa, sino todos los días. Dice: sígame cada día. Jesús quiere que tú lo sigas cada día de tu vida. Hay que seguir al Señor. Él murió y resucitó y ahora está sentado a la diestra de Dios. Esta fue su obra final. Jesús cumplió con todo lo que Él tenía que hacer. Tú y yo tenemos un propósito y una misión en esta tierra. Y Jesús nos habla en esta hora: yo soy tu verdad, yo soy tu camino. En mí está el poder, en mí está la victoria, en mí está la salvación. Nadie llega al Padre si no es por Cristo Jesús, por medio de Él. Así como Jesús tenía una misión y Él cumplió con esa misión y ahora está sentado en la diestra de Dios, intercediendo por aquellos que creen, intercediendo por ti y por mí, para que también nosotros lleguemos a sentarnos en esos lugares espirituales que Él tiene para nosotros. Esto no es palabrería. Aquí yo no te estoy hablando de un cuento, no te estoy hablando de cualquier cosa. Jesús murió y resucitó. Él está vivo y Él dice que el que cree en Él también vivirá, amado. Escapa de la muerte eterna, escapa del pecado. Es tu tiempo, es tu hora. Jesús te está llamando. Queda poco tiempo. Queda poco tiempo. Mire cómo ha sido esta Semana Santa en esta ocasión, aislada en nuestra casa, reflexionando. Hay muchas personas que decían que no podían vivir sin esto, no podían vivir sin el otro, vivían para los afanes, para los deseos. Y Dios te ha llevado a demostrarte que tú puedes vivir sin todo, menos sin Él. Amén. Podemos vivir sin muchas cosas, pero no podemos vivir sin el Señor. No podemos vivir sin su Espíritu Santo. Y por eso vemos hoy personas clamando, rogando al Señor para que los ayude y los libre de esa opresión. Pero Dios ha permitido todo para que si alguien cree, sea salvo. Dios aún no ha cortado su mano. Él tiene su mano extendida para aquellos que se acercan con corazón sincero. Él nos hace una invitación en esta hora a acercarnos a Él. Celebremos de la mejor manera. La mejor manera de celebrar la muerte, la vida y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es entregando nuestra vida a Él. No es celebrando con patronales, con fiesta, con jolgorio. No, Dios no quiere que celebremos de esa manera.
Dice la Biblia que si un pecador se arrepiente, hay fiesta en el reino de los cielos. Aleluya. La fiesta que debemos hacer, que debemos desear, es la que se hace en el cielo. La fiesta donde el corazón del Padre se alegra cuando su hijo, su hija que estaba lejos de su camino, vuelve al camino del Señor. La mejor manera de celebrar la resurrección en este día, amén, este día de resurrección, es entregándole nuestra vida al Señor y haciendo un pacto y un compromiso de vivir con Él para siempre. Que el Señor le bendiga y recuerda, Jesús no está muerto, Él vive, Él ha resucitado, la tumba está vacía y si Él vive, tú y yo vivimos. No solo en esta vida, sino en la eternidad. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde.